Hola amigos, hoy quería hablarles del T-Rex y dedicarle este video a los amigos del canal que me pidieron que me refiriera a este grupo de dinosaurios terópodos carnívoros. Y es que una nueva investigación descubrió que el T-Rex era un depredador todavía más temible de lo que se creía, ya que tenía terminaciones nerviosas en la mandíbula que la hacían muy sensible al tacto. Se sospecha que la mandíbula del depredador prehistórico era capaz de distinguir entre las distintas partes de sus presas, como huesos, músculos o tejidos, y comerlas de forma selectiva. Desde que el primer fósil de T-Rex fue descubierto a principios del siglo pasado, el rey de los dinosaurios captó la atención de los científicos, y debido a su gran tamaño, su poderosa mordida y afilados dientes, también se fijó en el imaginario popular como uno de los depredadores más formidables que ha habitado en la faz de la Tierra. No obstante, paleontólogos japoneses descubrieron una nueva serie de características en la mandíbula de estos cazadores que lo vuelven aún un depredador más temible de lo que se creía. Soichiro Kanaue y Soki Hattori, paleontólogos de la Universidad de Fukui, descubrieron que el T-Rex no solamente tenía una poderosa quijada capaz de destrozar fácilmente los huesos y tejidos de sus presas, sino que también estaba equipada con una compleja red de terminaciones nerviosas que pudieron haber desempeñado un papel esencial como sensor táctil. Durante su investigación, que fue publicada en la revista Biología Histórica, Kanaue y Hattori utilizaron tomografías computarizadas para estudiar y reconstruir la morfología y distribución del canal neurovascular de la mandíbula bien conservada de un tiranosaurio que fue encontrado en la formación Hell Creek en Montana, Estados Unidos. Tras comparar los resultados de las pruebas de las imágenes con tomografías de otros dinosaurios y de cocodrilos modernos, los investigadores identificaron que el canal neurovascular de la dentadura del tiranosaurio tiene una ramificación bastante compleja. Según sospechan los expertos, esto está relacionado con una alta sensibilidad táctil de la dentadura. El canal neurovascular de la mandíbula inferior del T-Rex contaba con un patrón de ramificación tan complejo como el de los cocodrilos y patos actuales. No obstante, debido a que no tenía un grueso tejido neural en el canal, es posible que no haya sido tan alta como la de los animales modernos. El T-Rex, tal como lo conocíamos, es un poco una fantasía, un ícono de nuestra infancia que ha cambiado en los últimos años por completo. ¿Cómo eran realmente los T-Rex? No es que nos haya engañado la paleontología, es que esta es una ciencia que se basa en interpretar en función de los datos que se tienen, y no es fácil resucitar una criatura que se extinguió hace 65 millones de años a partir de un puñado de huesos. Nuevos fósiles que fueron encontrados en los últimos años y nuevas técnicas basadas en escáner 3D, algoritmos informáticos e inteligencia artificial aportan nuevos datos que echan por tierra interpretaciones que se habían mantenido durante décadas. El T-Rex moderno es muy diferente a ese reptil gigante de sangre fría, capaz de correr mucho, que se daba por válido hasta hace unos pocos años. Se han descubierto unos 50 ejemplares de T-Rex, todos ellos en Norteamérica. El esqueleto más completo, con más del 90% de los huesos, se llama Su y se exhibe en el Museo de Historia Natural de Chicago. Su mide 12,3 metros de largo, 3,66 metros de alto y pesaba entre 8 y 14 toneladas. Este no era el dinosaurio carnívoro más largo, pero sí era uno de los más letales, ya que tenía una de las mandíbulas más fuertes y poderosas que se conocen. Una de las escenas más espectaculares del clásico de Steven Spielberg, Jurassic Park, es la de la persecución del Jeep. Los protagonistas escapan milagrosamente de un T-Rex que los persigue a la carrera. Por aquel entonces se creía que el T-Rex
podía correr a 72 km por hora. Esto era suficiente para atrapar sin demasiado esfuerzo al mismísimo Usain Bolt. Pero las simulaciones informáticas más recientes concluyen que el T-Rex no podía correr. Si lo hubiera hecho, sus patas se habrían partido por el peso. Dos de las simulaciones más avanzadas, el análisis dinámico multicuerpo y el análisis del estrés esquelético, fusionaron estos dos modelos matemáticos para crear uno más complejo, que tiene en cuenta el peso, tamaño, longitud y forma de los huesos, también aspectos como musculatura, inercia y gravedad. Según esta simulación, es imposible que el T-Rex corra. Los huesos de las patas se habrían roto por el tremendo peso de la carne y el esqueleto en movimiento a gran velocidad. La velocidad máxima a la que se podría mover es unos 19 km por hora, lo que traducido a términos coloquiales es andar rápido, una velocidad suficiente para atrapar a un humano no muy atlético a la carrera, especialmente si el T-Rex podía aguantar un poco de tiempo. Este resultado es bastante lógico y lo podemos comprobar en la naturaleza. El animal terrestre más grande, el elefante, tampoco corre y siempre se mantiene con dos patas en contacto con el suelo. Lo cierto es que el T-Rex no necesitaba correr para atrapar a sus presas, que podrían ser muy grandes y lentos herbívoros, y como estaba en lo alto de la cadena alimentaria, tampoco tenía que huir de nadie. Durante décadas, especialmente en el siglo XX, los T-Rex se imaginaban como una especie de lagartos gigantes que caminaban muy erguidos. Estudios modernos confirman que esta posición era imposible por la colocación de las vértebras y porque si caminaran erguidos avanzarían muy despacio. Desde que los dinosaurios se asocian con las aves, se llevaron a cabo estudios para aplicar el movimiento de aves no voladoras al esqueleto del T-Rex. La Universidad de Chile comprobó que cuando le añadís una cola de dinosaurio a una gallina, deja de caminar erguida. Camina apoyándose en las caderas y no en las rodillas. Agacha el cuello y lo estira hacia adelante. Por otro lado, huellas de dinosaurios no muestran ningún rastro de la cola, lo que indica que no la arrastraban por el suelo. También se llevaron a cabo estudios de movimiento en el avestruz y el emú, las aves terrestres más grandes que existen en la actualidad, cuyas patas también tienen 3 garras, como las del T-Rex. La conclusión es que el rey de los dinosaurios caminaba con la cabeza agachada y estirada hacia adelante, creando una línea recta con la cola, que le servía para mantener el equilibrio al avanzar un poco más rápido. En todas las películas de dinosaurios, los más feroces rugen. El problema es que no hay forma de saber qué sonido emitían los dinosaurios, pues en los fósiles no se conservan las cuerdas vocales o la lengua. Las últimas investigaciones apuntan a que el T-Rex tenía mucho más en común de lo que creemos con las aves. Un estudio llevado a cabo por los paleontólogos Chad Ellison y Tobias Reed sugiere que el T-Rex podría haber utilizado una vocalización cerrada, es decir, emitir sonidos sin abrir la boca. Algunos pájaros emiten sonidos sin abrir el pico a partir de la piel de su cuello. Esto encaja con el descubrimiento de sacos de aire en el cuello de los dinosaurios. Además, no se encontraron indicios que confirmen la presencia de cuerdas vocales. Si se comunicaban como los pájaros, no las necesitaban. Aunque el T-Rex utilizara el mismo sistema de comunicación de los pájaros, no quiere decir que emitía los mismos sonidos. Los dinosaurios no eran pájaros. La paleontóloga Julia Clark estudió el oído interno del T-Rex y cree que se podría comunicar con infrasonidos que se podrían escuchar a kilómetros de distancia, como ocurre con los elefantes o la ballena azul. De la misma manera, la composición de su boca hace pensar que los sonidos eran parecidos a los de un cocodrilo, pero mucho más graves, al ser un animal mucho más grande. Los cocodrilos no rugen, pero pueden emitir sonidos bastante amenazantes. Los pequeños brazos del T-Rex fueron objeto de burla durante décadas. Desde un punto de vista científico,
Muchos paleontólogos los consideran vestigiales, es decir, miembros inútiles que perdieron la mayoría de sus funciones durante la evolución. Aunque en un T-Rex adulto pueden medir 1 metro, debido a su gran tamaño son poco más que apéndices que cuelgan del cuerpo. Pero según el paleontólogo Stephen Stanley de la Universidad de Hawái, los brazos del T-Rex podrían servir como cuchillas que el T-Rex utilizaba en distancias cortas, cuando estaba prácticamente arriba de la presa. El profesor Stanley estudió los huesos y los supuestos músculos que sustentaban estos brazos y, según su estudio, no serían órganos vestigiales. En función de su orientación y tamaño, podría moverlos con rapidez, y ya que tienen afiladas garras de más de 10 centímetros de largo, podría causar heridas a una presa que ha acorralado. Sin embargo, otros investigadores dudan de esta interpretación, ya que el T-Rex tendría que estar literalmente encima de la presa para alcanzarla con sus brazos. Aún así, se reconoce que esta idea es más realista en T-Rex jóvenes que no tienen tanta desproporción entre el cuerpo y los brazos, y sí sería posible que se ayudaran de los brazos para cazar, una función que se perdería en los adultos. Otros estudios sugieren que el T-Rex usaba los brazos para sujetar a la hembra durante el apareamiento. Con respecto al cerebro, se ha utilizado escáneres 3D bien modernos y se ha podido representar. Es un cerebro pequeño para un animal de este tamaño, apenas tiene 20 centímetros de largo. Pero hay áreas sensoriales más desarrolladas de lo normal. Por ejemplo, el T-Rex tenía un olfato y una vista extraordinarias. La paleontóloga Julia Clark estudió durante años la coloración de los dinosaurios y, analizando con un microscopio de electrones la piel de un T-Rex, encontró rastros de melanina, lo que indica que esta piel tenía color. Tratándose de un depredador y en función de los colores de sus parientes actuales, aves de presa y cocodrilos, lo más probable es que tuviera diferentes variaciones de marrón, negro y gris a lo largo de su cuerpo. ¿Tenía el T-Rex plumas? Bueno, no estaba tan emparentado con los dinosaurios con plumas, pero hallazgos en China de otra especie de terópodos, los celurosáuridos, muestran vestigios de plumaje sin ramificaciones o protoplumas. Por lo tanto, el T-Rex podría tener plumas a lo largo de su cabeza o lomo. Siempre se había creído que el T-Rex era un animal solitario que cazaba solo y únicamente se reunía con otros de su especie para procrear, pero un hallazgo reciente en Alberta, Canadá, pone en duda esta hipótesis. El paleontólogo Phil Currie descubrió los restos fósiles de 26 albertosaurios, un tiranosaurio pariente cercano del T-Rex. Se trata de un grupo familiar con diferentes edades, entre 2 y 24 años, lo que parece confirmar que era una manada. Esto indica que no eran animales solitarios, sino que al menos durante una parte de su vida vivían en grupo y posiblemente cazaban en grupos. Bueno amigos, si les gustó la información que les traje hoy, les envío un fuerte abrazo y nos volvemos a encontrar muy prontito.